Hola chicos, ¿cómo están? Una nueva clase. Ya, en esta clase vamos a dejar en claro para qué sirve la distribución normal y cómo se utiliza, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra clase vamos a hablar de la distribución normal. Entonces, distribución normal. Pero ¿qué significa hacer distribución normal? ¿Ya? ¿Qué significa? Imagínese lo siguiente, ¿ya? Imagínese usted conoce que se encuestan a 1000 personas, ¿ya? Se le hace una encuesta a 1000 personas. Y a esas personas se les pregunta cuánta plata ganan, cuánto dinero perciben mensualmente, ¿de acuerdo? Entonces, imagínese usted, se encuestan a 1000 personas, se encuestan a 1000 personas, ¿ya? De esa encuesta se le pregunta a las personas cuál es el sueldo promedio que perciben, ¿ya? De todas esas personas se saca un promedio. Se dice, en promedio, estas personas ganan 500.000 pesos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y también otro dato importante que nosotros le podemos sacar a los datos es la desviación. La desviación estándar o desviación típica. ¿De acuerdo? Entonces, la desviación estándar o desviación típica. Y la desviación de la encuesta arrojó 70.000 pesos. ¿Ya? Yo le voy a explicar con con este ejemplo cómo se trabaja una distribución normal, ¿ya? Entonces, si a usted le dicen y le entregan esa información y le dicen que la muestra se distribuye de forma normal, entonces, con esta información usted puede decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? La mediana y moda coincide en 500.000 pesos. Eso significa, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, aquí yo tengo mi mu, que sería mi media, mi promedio, y usted dice que eso vale 500.000 pesos, ¿ya? 500.000 pesos, esto está en 500.000 pesos, pero para no poner 500.000 pesos vamos a poner 500, ¿ya? 500.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que de todas las personas encuestadas, el promedio de lo que perciben es 500.000 pesos. Y ahora, ¿qué significa la desviación? ¿De acuerdo? ¿Qué significa la desviación estándar o desviación típica respecto a esta información? Que si usted toma personas al azar, ¿de acuerdo? De las 1000 personas, se hizo el sondeo entre la plata que gana este y la plata que gana el otro, se desvían 70.000 pesos entre una persona y otra. Ese es el promedio de las desviaciones entre la plata que recibe una persona y la que percibe otra. Y eso, ¿cómo se representa en esta campana de Gauss, en esta distribución normal? Se representa una desviación estándar, dos desviaciones estándar y hasta tres desviaciones estándar hacia la derecha y una desviación estándar, dos desviaciones estándar hacia la izquierda y tres desviaciones estándar, me aseguran a mí que acá está contenida la información de por lo menos el 99,9% de las personas que yo encuesté. O sea, tres desviaciones hacia la derecha y tres desviaciones hacia la izquierda me aseguran que acá tengo el 99,9% de la población, de la información de la plata. ¿De acuerdo? Eso en estricto rigor es que usted a los 500.000 pesos le va a ir sumando 70. Por ejemplo, 500.000 pesos más 70 me da 570.000 pesos. ¿Ya? Después, 570.000 más 70, 640.000, ¿cierto? Porque 570 le va sumando 70, 0, 7, 14 y 1 son 640. Si le vuelvo a sumar 70.000 pesos, va a ser 710, ¿ya? 640 más 70.000 pesos, 0, 7, 11, 6, 7, 10, ¿de acuerdo? 7, 10, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que desde la media, tres desviaciones estándar hacia allá,
las personas no van a ganar más allá de 710.000 pesos, ¿de acuerdo? Eso me dice esas tres desviaciones estándar, hacia la derecha. Y tres desviaciones estándar hacia la izquierda me dice lo siguiente: 500.000 pesos menos 70.000. Y eso 500 me da 470, perdón, 430, ¿de acuerdo? Si le quito una desviación. Si le quito dos desviaciones, tengo 430 menos 70.000. Hago la resta, acá me queda 3, acá me queda 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, me queda 6, me queda 360. 360. O sea, dos desviaciones hacia acá son 360. Y tres desviaciones hacia acá son 290. ¿De acuerdo? O sea, de las personas encuestadas, los porcentajes entre el rango de lo que menos gana y lo que más gana va entre 290 y 710.000 pesos. Ya, hasta ahí, eso, ¿lo entienden? Hasta ahí, esa parte importante de la dispersión. ¿Ya? De la introducción a distribución normal. Esto tiene que ver con que usted entienda desde cero la distribución normal. ¿Ya? Entonces, desde cero. Desde cero. ¿Y qué es desde cero? Desde un ejemplo concreto. ¿Ya? ¿Hasta ahí van entendiendo? Con esa primera parte tiene que usted entender visualmente que una desviación estándar hacia la derecha equivale a 570.000 pesos. ¿Ya? Pero ¿qué otra información me va a entregar esta distribución normal? Aquí en la distribución normal me va a entregar porcentajes probabilísticos, aquí abajo. Esto, bajo la curva, esta área me va a entregar a mí valores probabilísticos, ¿de acuerdo? Yo puedo decir cuál es la probabilidad de que una persona gane menos de 500.000 pesos. Y la probabilidad de que una persona gane menos de 500.000 pesos, ¿de acuerdo? Usted mira los 500.000 pesos y dice, entonces mi tablita significa, la probabilidad me están preguntando esta área, toda esta área, ¿de acuerdo? Y fíjense que toda esa área es la mitad. O sea, la probabilidad de que una persona gane menos de 500.000 pesos es un 50%, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo usted entiende, cómo usted interpreta esta información a partir de la tabla de la primera página de la PSU? Porque vamos a anotar aquí la tablita, ¿ya? ¿De acuerdo? Y en esa tabla usted va a entender claramente lo que significa y los valores que usted le da, ¿ya? Fíjese que en esa tabla, si ustedes se van a cualquier ensayo, aparece el valor de Z y aparece la probabilidad de que Z sea menor que un Z chico, ¿ya? Acá aparecen números 0.67, aparecen números 0.99, aparece el número 1.00, aparece el número 1.15, aparece el número 1.28, aparece el número 1.64, aparece 1.96, aparece 2.00, le aparece 2.17, le aparece 2.32 y parece que hasta ahí nomás se alcanza a ver en la pizarra, pero 2.58. Hasta ahí, esa es la tabla, los valores de la tabla. ¿Ya? Y al lado de los valores de la tabla, a mí me aparece la probabilidad de que ocurra ese valor en Z. ¿Ya? La probabilidad de que ocurra ese valor en Z es 0.749. Este es 0.839. Este es 0.841. 0.875, 0.9, 0.950, 0.975, 0.977, 0.985, 0.990 y 0.995. Ya. ¿Qué significa en estricto rigor esos valores? ¿Por qué acá me aparece una Z? Y lo que yo tengo acá son 500, 570, 640. ¿De qué forma yo llego
¿De qué forma yo llego a que estos valores sean z? De la siguiente forma. Fíjese que la distribución normal tiene media 0 y desviación estándar 1. Significa que este es 0, 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Estos son mis valores de z, ¿ya? Pero ¿de qué forma usted los valores del problema, de cualquier problema que usted le den, los transformo a los valores de z? Esa transformación se llama tipificación, ¿de acuerdo? Y la tipificación, para encontrar los valores de z, usted tiene que restar el valor, el dato, menos el promedio, dividido en la desviación estándar, ¿de acuerdo? ¿Cómo es eso? Yo sé que para que me dé 500, el dato es el 500, ¿ya? Pero también el dato coincide justo con el promedio, ¿de acuerdo? Porque recuerde que mi problema tiene 500, mi problema se distribuye de forma normal, tiene media 500 y desviación estándar 70. Entonces, a usted el problema se lo van a dar así. Esto se distribuye de forma normal con media 500 y desviación estándar 70. A partir de esa información, si usted quiere tipificar, o sea, quiere llegar al valor de z, ¿para qué? Para tratar de responder con la tabla de la PSU, usted tiene que saber tipificar. Eso es como lo primero, lo importante en este trabajo, en este arduo trabajo. Tipificar. ¿Cómo tipifico? Yo tomo el valor, en este caso los 500, va a coincidir con la media, así que va a ser 500 menos 500, dividido en la desviación que es 70. Fíjese que 500 menos 500 es 0, y por eso coincide con que esto es 0, ¿de acuerdo? Vamos a tomar, ¿qué pasa si el valor ahora es 570? Mi x es 570. Yo quiero tipificar los 570, entonces esto se llama, esta clase por estos minutos se llama tipificando valores. Los 570, que es el valor x, yo le tengo que restar el promedio, que es 500, dividido en la desviación, que es 70. Si usted hace la resta, 570 menos 500 me da 70. Y 70 dividido en 70 me da 1. ¿De acuerdo? Eso me da 1. Significa que el 570 es una desviación hacia la derecha. El 640 va a ser 2, el 710 va a ser 3. ¿Ya? Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, si usted me dice, si a usted le piden cuál es la probabilidad de que el valor de z o el valor de x, que en este caso voy a ocupar los 570, o sea, ¿qué probabilidad hay de que los valores sean menores de 570.000 pesos? ¿Cuál es la probabilidad de que yo gane menos de 570.000 pesos? ¿Ya? Entonces, eso en palabras, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que una persona, cuál es la probabilidad de que una persona de las 1000 personas tomadas al azar ganen menos de 570.000 pesos? Entonces usted dice, como esto es acumulado, yo sé que los 570.000 pesos equivalen acumulados en una desviación estándar, ¿ya? Los 570.000 pesos equivalen a una desviación estándar. Yo voy y digo, los valores de z equivalente a 1 están aquí, 1. Entonces, eso significa que la acumulación es 0.841, o sea, hay un 84,1% o 0.841, eso escrito como probabilidad, y 84,1% escrito en porcentaje. El resultado en probabilidad, a usted le van a exigir el de probabilidad. Este es el de probabilidad, 0.841. Y este es el de porcentaje, el 84,1, porcentaje. A usted le van a pedir generalmente el de probabilidad. Entonces, si usted se fija, la pregunta que yo le hice acá, ¿cuál es la probabilidad de que de las 1000 personas encuestadas ganen menos de 570.000 pesos? ¿Cuál es la probabilidad de que las personas ganen menos de 570.000 pesos? Y la probabilidad de que eso ocurra es de un 84% o 0.841, ¿ya? Ahora, la pregunta puede variar, puede decirle a usted, ¿cuál es la probabilidad de que gane
más de 570.000 pesos. O sea, lo que me van a pedir va a ser ese cachito. Y ahí es donde usted tiene que decir, me piden lo de acá. Entonces, es lo mismo que yo diga 1 por la probabilidad total, que va a ser 1, menos la probabilidad de, en este caso, 570. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. No sé si van entendiendo. Hasta ahí. ¿Ya? No sé si van más claros. ¿Qué es lo último? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que una persona ya gane menos de 570.000 pesos? ¿De acuerdo? ¿Cómo yo calculo eso matemáticamente y teniendo la tabla de la PSU? ¿Ya? Entonces, si a usted le dicen cuál es la probabilidad de que la persona gane menos de 570.000 pesos, usted identifica dónde están los 570.000 pesos. Los 570.000 pesos están acá. Y si yo tipifico los 570.000 pesos, me va a dar un Z equivalente a 1. Y este Z es el que usted tiene que mirar en la tabla. Y como le da equivalente a 1, y como está buscando la probabilidad de los menores, fíjese que acá me entrega la probabilidad de que los valores sean menores que algo. ¿De acuerdo? O sea, menores que eso. La acumulación probabilística. Entonces, hasta una desviación estándar, usted tiene un 0.841. O sea, hasta aquí. Todo eso, toda esa área que está bajo la curva, es un 0.841. De un 100%, o sea, de un 1, que 1 es un 100%, tengo un 0.841. ¿De acuerdo? Quiere decir que la probabilidad de que las personas ganen menos de 570.000 pesos está determinada por 0.841. ¿Por qué? Porque la tabla me dice que ese es el valor. Ese es el área bajo la curva. ¿De acuerdo? ¿Lo entendieron entonces? Perfecto, bien. Esa es la primera parte, chicos. Yo necesito que usted logre entender esto con un ejemplo de la plata, que al final es súper sencillo porque uno siempre percibe y ve los sueldos, ve el tema del dinero y además ve la desviación. Ahora, lo importante acá es que usted sepa ordenar la información. Miren, si usted es capaz de ordenar la media y le va sumando una desviación, va a tener que saber al tiro que 570 es una desviación. 640 son 2, 710 son 3. Y hacia acá son negativas. ¿De acuerdo? Lo importante acá es que usted aprenda a tipificar bien. A tipificar. Cuando usted aprende a tipificar, entonces va a poder encontrar el valor de Z correspondiente para encontrar el valor de la probabilidad que le corresponde. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, chicos, me interesa que hasta aquí quede al 100% esto claro. ¿Ya? ¿Qué cosa quede claro? Que el dibujito representa una situación ordenada, ¿ya? En este caso, cuando yo tengo una media y una desviación estándar, yo puedo ordenar eso porque se distribuye normal, me dicen que se distribuye normal, me aparece una n, ¿ya? ¿Y cómo yo ordenarla? ¿Cuál es la probabilidad de que las personas ganen menos de 430.000 pesos? Fíjese que les voy a preguntar, la probabilidad de que las personas ganen menos de 430.000 pesos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tan probable es que yo elija al azar una persona y esa persona gane menos de 430.000 pesos? ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Fíjese que el 430.000 pesos está en una desviación negativa. Y fíjese que usted dice, a ver, voy a ver mi Z negativo. Y se encuentra con que acá no aparecen Z negativos. Y adivine por qué. Porque esta es simétrica. O sea, acá tengo mi campana de Gauss, donde la media en este caso, la media, es simétrica con lo que pasa acá. ¿De acuerdo? O sea, a mí me van a preguntar el menos 1. Pero el menos 1, esta área, ¿de acuerdo? Esta área es equivalente a la área que me falta. ¿Se entiende? O sea, esta área de menos 1 es equivalente a decir lo que me falta para llegar allá. Y para saber lo que me falta para llegar allá, yo sé que acumulado, o sea, todo esto, anteriormente usted lo pudo encontrar. ¿Por qué? Porque le dio 1. Hasta aquí hay 1.
y el 1 acumulado es un 0.841. O sea, hasta aquí usted tiene un 0.841. Y lo que le falta para hacer 100% o para hacer 1 es lo mismo que le piden a usted acumulado. ¿Se entiende? Entonces, yo sé que si me piden algo negativo, tengo que ser capaz de representar lo que no tengo para saber exactamente lo que me piden. A mí me piden esta área, pero esta área es equivalente con esa área. ¿Ya? O sea, esos 430.000 pesos equivalen a quién? Son equivalentes a qué? Fíjese. Yo sé que la probabilidad de que X sea mayor que 570.000 pesos, es equivalente. La probabilidad de que X sea menor que 430 es equivalente a que yo diga la probabilidad de los mayores que 570. ¿Se entiende? Pero ojo, a mí no me van a dar los mayores que algo, me van a dar siempre el acumulado, los menores. Entonces, yo para calcular eso tengo que decir, es la probabilidad de 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 570. Entonces, yo sé que la probabilidad de los menores que 570 es el acumulado. Si lo tipifico, el 570 me va a dar 1, y 1 es 0.841. O sea, esto es equivalente a 1 menos 0.841. Y ese es equivalente a que yo calcule los menores que 430. Y ahí es donde de repente los estudiantes se enredan, ¿ya? ¿Se enredan en qué? En entender este gráfico, ¿ya? Entonces, 1 menos 0.841, y yo digo, ya, porque se supone que usted no tiene que calcular en una cuestión, yo tampoco voy a tener acá, 1.000, le tengo que restar 0.841, ¿ya? Fíjese que acá, para restar, acá le tengo que pedir al vecino, la unidad va a quedar en 0, la décima va a quedar en 10, va a quedar en 9, va a quedar en 10, va a quedar en 9, va a quedar en 10, de 1 para llegar a 10 son 9, de 4 para llegar a 9, 4 a 9 le resto 4, 9, 8, 7, 6, 5, a 9 le resto 8 y me queda 1, ¿ya? Y 0, 0 me queda 0. O sea, eso es 0,15, 9. O sea, los menores que 430 equivale a 0,15, 9. ¿Por qué? Porque es equivalente a decir los mayores que 570. Y los mayores que 570 son 1 menos los menores que 570. Y de ahí vienen como las fórmulas que salen de repente por ahí. Yo estoy seguro que en la PSU este año van a preguntarle por igualdades. ¿Qué igualdad es correcta? ¿De acuerdo? O sea, me van a preguntar, ¿la probabilidad de los menores que 430 es equivalente a mayores que 570? ¿Verdadero o falso? Por ejemplo, le van a hacer ese tipo de preguntas. ¿Ya? Entonces, a partir de esa información, como yo tengo igualdades acá, tengo que tener claro qué cosas me piden. ¿Ya? Hasta ahí voy a hacer la pregunta de millón, si van entendiendo. Recapitulando, lo que importa acá es que ustedes logren comprender que lo que van a encontrar va a ser un valor de z cada vez que usted tipifique con la información que le dan. ¿Ya? Ahora, vamos a inventar ahora algunos ejercicios relacionados con esto. ¿Ya? Voy a borrar un poco. O sea, no voy a borrar todo porque a partir de esta misma campana, no voy a borrar todo, mejor, me gusta borrar todo. Hasta ahí. Otra cosa súper importante, me quedo chueca la cuestión. Ya. Otra cosa importante es que cuando a usted le dicen que quiere la probabilidad de que el valor que la probabilidad de que cierto valor sea exactamente, por ejemplo, a 500, cuando a usted le dicen que algo sea exactamente igual a 500, eso va a ser siempre 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué siempre 0? Porque se supone que acá abajo nosotros tenemos áreas. Son áreas. Y las áreas yo siempre las encuentro limitadas con una cierta cantidad, una distancia.
y este valor es exactamente 500, quiere decir que exactamente ese punto, y ese punto me va a dar una área igual a 0. Entonces cuando a usted la probabilidad le dicen x igual a 500, 0, eso 0. Lo que es correcto es que le pregunten por la probabilidad menor o igual a 500 o menor que 500, ¿de acuerdo? Menor o igual o menor el texto también me da la misma probabilidad, porque fíjese que el menor o el menor igual lo que tiene de diferente es el igual, ¿ya? En cambio, en ambos me va a dar 0.5, 0.5, ¿de acuerdo? Fíjese que el 0 acá yo no tengo el 0, por ejemplo, en Z0 no lo tengo, porque usted tiene que saber que Z0 equivale al 50%, ¿ya? Otra cosa importante que le van a pedir a usted, además de tipificar, que ya se supone que le queda un poco más claro, es que calcule valores entre medio. Por ejemplo, yo que me dé 1.15, por ejemplo, que me dé 1.15, a ver, aquí va a estar 1.15, por ejemplo, aquí más o menos 1.15, 1.15, ¿ya? Entonces yo puedo decir, a ver, que me dé 1.15, ¿cuánta plata tendría que haber, por ejemplo? ¿Ya? Que ese es otro posible factor. Yo sé que no conozco la plata, pero lo que conozco es el promedio. Pero yo quiero llegar a 1.15, ¿ya? Yo sé que la desviación eran 70, la desviación estándar. ¿Ya? Recordar que la tipificación es el valor menos la media dividido en la desviación estándar. Si yo sé que el z tiene que ser 1.15, quiero que sea 1.15, yo sé que la desviación es 70 y la media son 500. Entonces yo necesito saber cuánto es ese valor, ¿ya? Y haciendo una simple ecuación acá, haciendo una ecuación, una igualdad, yo puedo llegar a decir, a ver, el 70 lo multiplico por 1.15, 70 por 1.15, 1.15, ¿cuánto me da? 7 por 5, 0, 7 por 5, 35, 3, 1 por 0, 0, 1 por 7, 7, 1 por 0, 0, 1 por 7, 7. Sumo 0, 5, 7, 10, 7, 8. O sea, 805. 1, 2, 1, 2, me da 80. ¿Ya? O sea, 70 por 1 me da 80,5. ¿Ya? Y el 500 que está restando pasa sumando al otro lado. Y yo sé que acá me va a dar 580.5. Y fíjese que ese tendría que ser el valor. Entonces, si a mí me preguntan, si me preguntaran para que la probabilidad me dé menor o igual a un 87%, ¿cuánta plata tiene que haber, por ejemplo? Esa puede ser una pregunta fácilmente de PSU. Entonces, lo que me están exigiendo ahí, que me dicen que yo sé que esto de abajo, el área tiene que ser 0.875. Entonces, me van a preguntar, ¿cuánto tiene que ser el valor? ¿Cuánto tiene que ser el valor de dinero? O sea, P menor igual que cuánto, menor igual que qué valor, ¿ya? En este caso, que qué valor, para que el resultado me dé, en Z me dé 1.15. ¿Se entiende? Entonces me van a estar preguntando por la plata. O sea, la probabilidad de que X sea menor o igual que 580.5, eso me da una probabilidad de un 87% o 0.875. Ese es otro tipo de pregunta que le pueden hacer a usted a partir de esta tabla y a partir de un problema, que es nada más y nada menos que usted le van a decir, si yo quiero que la probabilidad de un valor sea menos que eso, me van a decir que yo tengo que encontrar el valor que me dio ese z como resultado. ¿Se entiende la pregunta? Entonces, me van a estar exigiendo cuánto tiene que ser mi x, cuánto va a tener que ser mi x para que ese z me dé 1.15. Yo conozco el 70, que es la desviación estándar, y conozco el 500, que es la media en este caso la población, ¿ya? Y mi x, en este caso, del valor que yo quiero conocer. Entonces, a partir de esta tabla de aquí, las personas genios que inventan la PSU sacan preguntas y tratan de que los estudiantes se confundan. Y al final es eso. La mayoría de los estudiantes se confunden en lo siguiente. A veces piensan que el valor de acá es la probabilidad, y no.
este es el valor que es probabilidad, lo de acá. A esto se refiere la probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser importante, nuevamente, que usted logre comprender primero la pregunta. ¿Qué cosa me están preguntando? ¿De acuerdo? Si yo no entiendo la pregunta, la vuelvo a leer. Vuelvo a leer. Porque acá me estaban preguntando a mí cuál va a ser el valor en plata, cuál es la cantidad de plata, para que la probabilidad me dé menor que tanto. ¿Se entiende? La probabilidad de cuánto dinero para que me dé una probabilidad de un 87% o un 0.815. ¿Ya? Y así con cualquiera de estos valores. ¿Ya? Así con cualquiera de estos valores. Entonces, ese es también otro tipo de pregunta. ¿Ya? Vamos a inventar otro tipo de pregunta que surge a partir de esta tabla. ¿Ya? Que surge a partir de esta tabla. ¿Qué es la pregunta en la que a mí me dicen cuál es la probabilidad de que yo gane más de esto, pero menos que de eso? ¿Se entiende? Y en este caso, vamos a hacerlo con la misma información que tenemos de la tabla y obviamente de la información que usted no conoce, porque se supone que usted está aprendiendo desde cero, todo desde cero. Entonces, a partir de esa información que tengo, yo voy a explicarle a usted. Si a usted se le olvidan, por ejemplo, no tiene buena memoria, se le olvidan las cosas, sepa que cuenta con esta información. ¿Qué me dice esa información? Entonces yo quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad de que el valor de X, el valor en plata, sea mayor o igual que, y acá donde yo digo, invento valores, 430 y 570. O sea, estoy preguntando cuál es la probabilidad de que las personas tengan entre 570 y 430. Y si a usted se le olvidó que aquí hay un porcentaje particular, un número particular, no importa, lo vamos a encontrar. ¿Ya? Fíjese que con una desviación estándar hasta aquí, hasta ahí, yo tengo con una desviación un 0.841. Hasta ahí, toda esa área. Desde 0 hasta acá yo tengo un 0.841. Pero yo quiero restarle algo. Quiero restarle toda esa área. Esa área quiero que no esté. La en rojo, a ver, con un rojo más bueno, aquí tengo. Yo no quiero que esté esa, no quiero que esté esa y quiero que esté esa, ¿de acuerdo? Esa área. Yo ya sé que hasta aquí, acumulada, incluyendo la que no quiero que esté, es un 0.841, ¿ya? Hasta ahí. Pero yo tengo que descontarle algo, tengo que descontarle esa parte. Y fíjese que para descontarle esa parte, usted sabe que como esto es simétrico, lo que tengo que descontarle es justamente lo que también me falta para llegar a 1, que creo que lo habíamos hecho antes, que era 0.15, 15 algo, pucha, se me olvidó cuánto era. Ya, 1, 0, 0, 0, menos 0.841. Vamos a hacer esa resta, acá me da 0, me da 10, me queda 9, me queda 10, me queda 9, me queda 10, me queda 9, me queda 5, me queda 1, ya. 5, 15, 9. O sea, esta área que yo no quiero, es 15, 0.159. Significa que esta también es 0.159. Significa que la que me piden a mí, toda esa, yo tengo que restarle, ¿cuánto? 0.159. O sea, 0.841 le tengo que restar 0.159. Yo hago esa resta y voy a tener lo que yo quiero, esa área. Acá me queda, no me sirve, me queda en 3, me quedan 11, 9, 10, 11, me queda 2, 3, de 5 a 3 no me sirve, acá me quedan 7, acá me quedan 13, 12, 11, 10, 9, 8, de 1 a 7 son 6, o sea, aquí adentro me queda 0.682. Si usted no se acordaba de esto, lo puede encontrar restando, ¿de acuerdo? Entonces, una desviación estándar hacia la derecha y una hacia la izquierda me genera una probabilidad de un 0.682, ¿de acuerdo? Esa es la probabilidad. ¿De acuerdo? Ahí. Y así sucesivamente con lo otro, ¿ya?
vamos a tratar de hacer otros más, ¿ya? Pero por mientras entiendan ese también, ¿ya? Entiendan el que quiero ahí que comprendan. La probabilidad de que z sea mayor que 1.28. Entonces, fíjense que le dicen que z sea mayor que 1.28. Lo que le están pidiendo en estricto rigor, mayor que 1.28, que si usted hace su tablita, aquí su campanita, aquí está el 0, aquí está el 1, lo que le están pidiendo es que sea mayor que 1.28, o sea esa probabilidad, ¿ya? Y esa probabilidad es equivalente a ¿quién? A decir 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1.28. ¿De acuerdo? Entonces, como para que usted entienda bien las fórmulas, cuando le piden la probabilidad del mayor, de los más grandes que, o sea, me está pidiendo eso. Yo sé que en la tabla me entrega el acumulado, o sea, el z menor es que un valor, ¿ya? Para yo encontrar el mayor, tengo que decir 1, que sería la probabilidad total, menos la probabilidad de que z sea menor que 1.28. Y como a mí 1.28 es 0.9, 1 menos 0.9. Y eso me da 0.1. O sea que la probabilidad de que ocurra esto es 0.1. ¿Ya? O sea, eso es 0.1. ¿De acuerdo? Así de simple, así de sencillo. ¿Ya? Otra cosa que le pueden preguntar, la probabilidad de que z sea mayor que menos 1.28. ¿Ya? También le pueden preguntar eso. Pero ojo, no está el 1,28 negativo acá, pero está su simétrico. Vamos a profundizar. Fíjese que acá está 0, acá está menos 1, acá está menos 1.28, por ejemplo, aquí. Entonces, a ustedes le están pidiendo los mayores que 1.28. O sea, le están pidiendo esos. Y fíjese que acá, como le están pidiendo los mayores, fíjese que esa área, y con el 1.28, esa área, si usted calcula el 1.28 acá, el 1.28 positivo, ese tiene el área, rojo. Fíjese que esa área coincide con la que le piden, o sea, eso es equivalente a z menor que 1.28. ¿De acuerdo? O sea, los mayores que menos 1.28 son iguales que la probabilidad de los z menores que 1.28. Y usted se puede dar cuenta, porque como me piden los más grandes que 1.28, o sea, los z mayores que 1.28 negativo, son los que están en negro, los puse yo en negro. ¿Ya? Y el 1.28, que es el valor que a usted le dan en la tabla, es lo que tengo en rojo, es el acumulado. Y el acumulado llega hasta acá. Y fíjese que ambos ahí, tienen la misma área. Significa que calcular la probabilidad de menos 1,28, la probabilidad de los z, en este caso, mayores que 1.28, es equivalente a decir los menores. Entonces, para que escribirlo ahí con palabras, la probabilidad de encontrar un z mayor que un valor negativo, ¿de acuerdo? Un z negativo, ¿de acuerdo? Entonces, la probabilidad de encontrar un z mayor, mayor que un z negativo, mayor que un valor z chiquitito negativo, estos son los z chiquititos, ¿de acuerdo? Este es el z chiquitito, ¿ya? Entonces, que un z negativo es equivalente, ¿ya? Es equivalente en probabilidad a encontrar la probabilidad de un z menor que el mismo z chiquitito, pero positivo. ¿De acuerdo? Voy a definir de esa forma, con palabras, porque no todos entienden con números, pero sí a veces comprenden o entienden más con palabras.
Y yo sé que acá están todos full aprendiendo mucho y me encanta eso. Entonces dice, la probabilidad de que los z mayores que un z negativo, ¿de acuerdo? Entonces con palabras dice, la probabilidad de encontrar un z mayor que un z negativo es equivalente a encontrar la probabilidad de un z menor que un z pero que sea positivo, ¿de acuerdo? O sea que esta probabilidad es equivalente a decir 0,9, o sea, este 0,9, listo. 0,900, aunque si usted le pone 0,9 también está buena, porque después los ceros acá no cuentan. Ojo ahí, ¿ya? Otra cosa importante, chicos, que tiene que ver con la distribución normal, es que ustedes ya dominan lo que es la distribución binomial. ¿Se acuerdan de la distribución binomial? La distribución binomial, ¿ya? Cuando usted graficaba los valores o los acontecimientos probabilísticos cuando lo ordenaba, por ejemplo, si tenía la moneda, me va a salir 1 de 8, 3 de 8, 3 de 8, 1 de 8. ¿Se entiende? Lanzamiento de 3 monedas. La relación que hay entre la función binomial, que es una variable dicotómica que acepta verdadero o falso, acepta dos valores nomás, ¿ya? Con la distribución normal es que si la distribución binomial tiene una cantidad de n mayor que 30, si la multiplicación de n por p es mayor que 5 y n por q es mayor que 5, entonces matemáticamente esto significa que los n acontecimientos van a ser muchos. Los n acontecimientos van a ser muchos, ¿de acuerdo? Y por eso la distribución binomial se aproxima a la normal cuando estas condiciones se cumplen. ¿De acuerdo? Usted está experto en distribución binomial, ya la domina al 100%. Lo que le faltaba era entender este paso, esta relación entre la distribución normal, de acuerdo a distribución normal, que opera con media, mu y desviación estándar, o a veces aquí sale la varianza, ¿ya? A veces sale la varianza, pero en este caso generalmente aquí la desviación estándar, que ya vamos a ver una clase estándar, ¿ya? Puntual para hacer todas estas diferencias, ¿ya? Cuando usted trabaja con la binomial, usted calcula n en la cantidad y el p que es el éxito, ¿de acuerdo? Cuando usted se acuerda que mu es lo mismo que n por p, ¿de acuerdo? Y la desviación era lo mismo que la raíz de n por p por q, ¿de acuerdo? Entonces en los libros a usted le va a aparecer de repente una fórmula y le dicen, se tipifica la binomial con la normal y al final es nada más y nada menos que como usted aprendió a tipificar, aprendió que z es lo mismo que el valor de x menos o z menor es que, ¿ya? El valor de la media dividido la desviación. Fíjese que la media, cuando trabajo con la binomial, usted sabe que la media es n por p. La desviación estándar es raíz de n por p por q. ¿Ya? Y acá sale el valor menos la variable. Y le aparece otra fórmula donde usted dice, ¡uy, me salió otra fórmula! No. Es de la misma, pero que usted entienda la relación que hay entre la binomial y la normal a partir de las cosas que ya saben. Por eso es importante que usted vaya viendo la secuencia de los videos que yo le estaba haciendo, le estaba preparando con harto cariño y con harta información matemática para que cuando le lleguen las preguntas, porque la PSU son puras letras casi, le lleguen las preguntas, usted sea capaz de comprender lo que le están preguntando, ¿ya? Entonces, con esta breve relación, termino, voy a buscar unos ejercicios bien sencillos, pero bien concretos, que me den referencia como a esta tabla, ¿ya? Y a lo que es la distribución. Vamos a estar por lo menos en una clase más con distribución normal y después vamos a llevarnos de lleno a lo que son problemas como bien PSU, así full y bien difíciles, ¿ya? La idea es que aprendan bien desde cero, yo les dije, se los prometí, ¿ah? Así es que eso pues chicos, espero hayan entendido la clase, espero hayan entendido, ¿ya? Y eso ha sido la clase de hoy, ojalá hayan aprendido. Nos vemos.